Saludos, amigo, y bienvenido. Me alegra mucho que hayas podido unirte a nosotros en el narrador suave. Imagina que estamos juntos esta noche en una habitación antigua, quizás en algún rincón de una vieja casona mexicana. Las paredes, pintadas de ese azul cobalto intenso que solo existe en ciertos lugares del mundo, parecen absorber la luz tenue de las velas que parpadean sobre una mesa de madera oscura. Afuera, el viento tibio de Coyoacán mueve las hojas de los árboles frutales, y si prestas atención, casi puedes escuchar el canto lejano de un cenzontle que se niega a dormir. Huele a copal, ese aroma resinoso y sagrado que los mexicanos han quemado durante siglos para comunicarse con lo invisible. Huele también a tierra mojada, porque aquí la lluvia llega sin aviso y se va dejando el mundo limpio y brillante. En esta habitación imaginaria hay cuadros en las paredes, cuadros extraños, perturbadores y hermosos a la vez. Rostros que miran directamente al alma, cuerpos abiertos como libros, columnas vertebrales que se quiebran y florecen al mismo tiempo. Hay un espejo grande, antiguo, con marco dorado y manchas de tiempo en el cristal. Un espejo que fue testigo silencioso de 1000 tardes de dolor transformado en color. Esta noche vamos a hablar de alguien que conoció el sufrimiento como pocos seres humanos lo conocen. Alguien que pasó su vida entera en un cuerpo que parecía conspirar contra ella, que se rompió y se reconstruyó tantas veces que perdió la cuenta. Pero también alguien que encontró en esa fractura constante una grieta por donde entraba la luz. Una mujer que pintaba no para decorar paredes, sino para sobrevivir, para gritar en silencio, para existir cuando todo le decía que dejara de hacerlo. Antes de adentrarnos propiamente en la historia de Frida, solo un breve pensamiento. Si estas tranquilas exploraciones de vidas significativas te ayudan a relajarte, considera tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte. Genuinamente ayuda a que otras mentes curiosas descubran estas historias, y siempre nos intriga conocer tus reflexiones. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de Frida y qué figura histórica te gustaría que exploráramos en nuestra próxima biografía para dormir. Ahora bien, el arte como sanación se menciona mucho, a veces como eslogan, a veces como palabra de moda, en talleres de autoayuda y retiros de bienestar. Pero despojémoslo del ruido. Y en su esencia es realmente solo una pregunta. ¿Puede el acto de crear transformar el dolor en algo habitable? ¿Puede un pincel, un lienzo, un color, convertir lo insoportable en algo que al menos podamos mirar de frente? Frida Kahlo dedicó su vida a perseguir esa idea a través de enfermedades que habrían destruido a cualquiera, de un amor tormentoso que la elevó y la destrozó en partes iguales, y de una soledad profunda que habitó incluso en medio de las multitudes que la adoraban. Por supuesto, la historia tomó sus pinturas y su imagen y corrió desbocada con ellas. Hoy su rostro aparece en camisetas, tazas de café, imanes de refrigerador. Sus cejas unidas y su corona de flores se han convertido en símbolo de 1000 causas, algunas que ella habría abrazado y otras que probablemente la habrían hecho soltar una de sus célebres carcajadas irónicas. Pero esta noche no estamos aquí para los fuegos artificiales. Estamos aquí simplemente para conocer a la persona detrás del mito. Una niña traviesa, una joven herida, una mujer apasionada, profundamente humana artista que quería, en el fondo, lo que todos queremos: ser vista, ser amada y encontrar algún sentido en el caos de estar vivos. Y ahora, mientras el día se apaga, comencemos a trazar la vida y los tiempos de esta influyente pintora. Esta es la biografía para dormir.
de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Capítulo 1. La Casa Azul y el olor a tierra nueva. El 6 de julio de 1907, en una casa de paredes azules en el barrio de Coyoacán, nació una niña que llegaría a ser una de las artistas más reconocidas del siglo XX. Pero en ese momento, por supuesto, nadie lo sabía. Era simplemente otra bebé que lloraba en una cuna de madera, en una habitación que olía a sábanas limpias y a las flores del jardín que entraban por la ventana abierta. La Casa Azul, como llegaría a conocerse, era el centro del universo de la familia Kahlo. Su padre, Guillermo, era un fotógrafo alemán que había llegado a México huyendo de una epilepsia que su familia consideraba vergonzosa y de un primer matrimonio truncado por la muerte. Tenía ojos claros, manos delicadas de artista y una melancolía europea que nunca lo abandonó del todo, ni siquiera bajo el sol generoso de México. Su madre, Matilde Calderón, era mexicana hasta los huesos, mestiza, católica, devota, con esa mezcla de ternura y dureza que caracteriza a tantas mujeres de su tierra. Una mujer que olía a cocina y a iglesia, a chocolate caliente por las mañanas y a incienso los domingos. Imagina esa casa, amigo, porque será importante a lo largo de nuestra historia. Imagina un patio central donde crecían naranjos y limoneros, donde los pájaros hacían nido en las bugambilias moradas que trepaban por las paredes. Imagina habitaciones frescas con pisos de ladrillo rojo, techos altos con vigas de madera oscura, y esa luz particular del altiplano mexicano que entra oblicua y dora todo lo que toca. Había perros que dormían al sol, había gatos que cazaban lagartijas en el jardín, y había siempre el murmullo de la vida doméstica, ollas hirviendo, escobas barriendo, voces de mujeres que conversaban mientras trabajaban. Frida fue la tercera de 4 hermanas, aunque también hubo un hermano que murió siendo bebé, una pérdida de la que la familia raramente hablaba, pero que dejó su sombra silenciosa en los rincones de la casa. Sus hermanas mayores, Matilde y Adriana, ya caminaban y hablaban cuando ella llegó. Su hermana menor, Cristina, nacería un año después y se convertiría en su compañera más cercana, su cómplice, y eventualmente en una fuente de dolor que ninguna de las dos podría haber anticipado. Pero no nos adelantemos. Por ahora, simplemente era una bebé de ojos oscuros y brillantes, con ese ceño ligeramente fruncido que la caracterizaría toda su vida, como si ya entonces estuviera observando el mundo con una mezcla de curiosidad y sospecha. Los primeros años fueron relativamente tranquilos, al menos en la superficie. México, sin embargo, estaba a punto de incendiarse. En 1910, cuando Frida tenía apenas 3 años, estalló la Revolución Mexicana. El país que ella conocería en su infancia sería un país en guerra consigo mismo, un país donde los trenes llevaban soldados y los campos se llenaban de batallas, donde los héroes y los villanos se confundían según quién contara la historia. Coyoacán, en las afueras de la Ciudad de México, estaba lo suficientemente lejos del centro del conflicto como para que la vida cotidiana continuara con cierta normalidad. Pero los ecos de la revolución llegaban de todas formas, en las noticias que traían los vecinos, en los soldados que a veces pasaban por las calles, en el miedo que de vez en cuando cruzaba los ojos de los adultos. Frida crecería con la revolución como telón de fondo, y eso marcaría su conciencia política para siempre. Años después, mentiría sobre su fecha de nacimiento, diciendo que había nacido en 1910, para hacer coincidir su llegada al mundo con el nacimiento del México moderno.
Era, quizás, su primera obra de arte, la creación de un mito personal que fusionaba su identidad con la de su país. Capítulo 2. La niña que corría con los niños. Los primeros recuerdos de Frida estaban llenos de color y movimiento. Recordaba el jardín de la Casa Azul como un paraíso salvaje, un lugar donde podía correr, descalza sobre la tierra húmeda, donde podía trepar a los árboles y esconderse entre las ramas hasta que su madre la llamaba a gritos para la cena. Era una niña activa, traviesa, con una energía que parecía inagotable. Le gustaba jugar con los niños del barrio más que con las niñas. Le gustaban los juegos bruscos, las carreras, las peleas amistosas que terminaban con rodillas raspadas y risas. Su padre, Guillermo, la adoraba con una intensidad que la distinguía de sus hermanas. Quizás veía en ella algo de sí mismo, esa inquietud, esa curiosidad insaciable, esa manera de mirar el mundo como si siempre hubiera algo más por descubrir. Él le enseñó a usar la cámara fotográfica, a revelar placas en el cuarto oscuro que olía a químicos y a magia. Le prestaba libros de su biblioteca, libros de filosofía alemana, de historia del arte, de ciencias naturales. Paseaban juntos por Coyoacán, mientras él le señalaba plantas y le explicaba sus nombres latinos, mientras le hablaba de Schopenhauer y de Darwin en un español con acento extranjero que a ella le parecía la cosa más elegante del mundo. Pero la vida, esa maestra caprichosa, tenía otros planes. A los 6 años, Frida enfermó de poliomielitis. La enfermedad llegó como llegan todas las catástrofes de la infancia, sin aviso, sin piedad, sin sentido. Un día estaba corriendo por el jardín y al siguiente estaba en cama con fiebre alta, con un dolor en la pierna derecha que no se iba, que se quedaba allí como un inquilino no deseado que se niega a marcharse. Pasó 9 meses en cama, 9 meses que para una niña de su edad debieron parecer una eternidad. 9 meses mirando el techo de su habitación, escuchando los sonidos de la vida que continuaba afuera sin ella. Las risas de sus hermanas, los ladridos de los perros, el canto de los pájaros que no sabían que ella estaba enferma. Su pierna derecha quedó más delgada y más corta que la izquierda, una diferencia que la acompañaría el resto de su vida y que intentaría disimular usando faldas largas y zapatos con tacones de diferentes alturas. Pero lo más doloroso no fue la enfermedad en sí, sino lo que vino después. Los niños, con esa crueldad inocente que sólo los niños poseen, la apodaron Frida Pata de Palo. Se burlaban de su manera de caminar, de esa cojera que ella intentaba ocultar caminando más rápido, como si la velocidad pudiera borrar la diferencia. Fue su primera lección sobre el cuerpo, como territorio de vergüenza, como campo de batalla, como algo que podía traicionarla en cualquier momento. Su padre, en un intento de fortalecerla, la animó a practicar deportes que normalmente se consideraban masculinos. Nadaba, jugaba fútbol, boxeaba, montaba en bicicleta. Desarrolló una fuerza física y una determinación que sorprendían a quienes la conocían. Pero también desarrolló algo más sutil y más duradero: la capacidad de construir una versión de sí misma que desafiaba las limitaciones que el mundo intentaba imponerle. Si su cuerpo era diferente, entonces ella sería diferente. Si no podía encajar, entonces destacaría. Era una estrategia de supervivencia que la serviría bien en los años por venir, aunque también la aislaría de formas que tardaría en comprender. Capítulo 3. La preparatoria y el despertar del mundo. A los 15 años, en 1922, Frida ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria
de la Ciudad de México. Era una de las instituciones educativas más prestigiosas del país, y ella era una de las primeras 35 mujeres admitidas entre un alumnado de 2000 estudiantes. Imagina lo que eso significaba en el México de los años 20. Caminar por pasillos llenos de jóvenes varones que la miraban con curiosidad, con burla, con deseo, con desprecio. Llevar faldas cuando todas las demás mujeres de su edad llevaban vestidos recatados. Hablar cuando se esperaba que callara. Reír a carcajadas cuando se temía. Suponía que debía sonreír con modestia. El edificio de la preparatoria era un antiguo convento colonial, con patios de piedra volcánica y corredores frescos donde los estudiantes se reunían a discutir de política, de arte, de filosofía. Olía a tiza, a libros viejos, a la humedad ancestral que se acumula en los edificios centenarios. Había murales en las paredes, porque en esos años los grandes muralistas mexicanos estaban transformando los espacios públicos en lienzos gigantescos que contaban la historia del país. José Vasconcelos, el ministro de Educación, había encargado a artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros que pintaran las paredes de escuelas, bibliotecas y edificios gubernamentales con imágenes de la revolución, de los pueblos indígenas, de la lucha obrera. Frida formaba parte de un grupo de estudiantes conocido como los cachuchas, llamados así por las gorras que usaban. Eran 9, 7 hombres y 2 mujeres. Y Semiento también consideraban a sí mismos la élite intelectual de la escuela. Leían a Hegel y a Marx, discutían de política con pasión adolescente, gastaban bromas elaboradas a profesores y autoridades. Frida era la más joven del grupo, pero también una de las más audaces. Tenía una lengua afilada, un ingenio rápido y una capacidad para el sarcasmo que dejaba a sus compañeros entre la admiración y el temor. Fue en la preparatoria donde vio por primera vez a Diego Rivera. Él estaba pintando un mural en el Anfiteatro Bolívar, y ella se escabullía para observarlo trabajar. Diego era ya una figura legendaria, gordo, enorme, feo según los estándares convencionales, pero con una presencia magnética que atraía a hombres y mujeres por igual. Tenía 41 años, estaba casado, y era conocido tanto por su genio artístico como por sus innumerables aventuras amorosas. La leyenda cuenta que Frida le dijo a sus amigas que algún día tendría un hijo con ese hombre. Quizás es cierto, quizás es una de esas historias que se inventan después para dar sentido al destino. Lo que sí sabemos es que ella lo observaba desde las sombras, escondida detrás de las columnas, viendo cómo su cuerpo enorme se movía con sorprendente gracia sobre los andamios, cómo mezclaba los colores con manos que parecían demasiado grandes para cualquier trabajo delicado, pero que producían imágenes de una belleza devastadora. Pero el destino, con su habitual sentido de la ironía, tenía que intervenir antes de que esa historia pudiera desarrollarse. Capítulo 4. El accidente que partió el tiempo en dos. El 17 de septiembre de 1925 es la fecha que divide la vida de Frida en un antes y un después. Tenía 18 años, había terminado la preparatoria, soñaba con estudiar medicina. Esa tarde tomó un autobús junto a Alejandro Gómez Arias, su novio de entonces, un joven brillante y apuesto que había sido líder de los cachuchas. El autobús era de esos vehículos de madera pintada de colores brillantes que recorrían las calles de la Ciudad de México, llenos de pasajeros que iban y venían de sus trabajos, de sus casas, de sus vidas ordinarias. Nadie en ese autobús podía saber que estaban a minutos de una tragedia que cambiaría para siempre la vida de al menos una de ellas.
El tranvía apareció de la nada. O quizás no de la nada, quizás simplemente nadie lo vio venir hasta que fue demasiado tarde. El impacto fue brutal. El autobús se dobló como un animal herido, la madera se astilló, los cuerpos volaron por el aire. Uno de los pasamanos de metal atravesó a Frida, entrando por la cadera y saliendo por la vagina. Lo que sucedió después tiene la cualidad irreal de las pesadillas. Alejandro, que había salido relativamente ileso, la encontró cubierta de sangre y de polvo dorado. El polvo venía de un paquete de pigmento que llevaba un pintor de brocha gorda, un pasajero que probablemente murió en el Birmingham accidente y cuyo nombre se ha perdido en la historia. El oro cubría el cuerpo roto de Frida, como si alguien hubiera querido convertirla en una estatua, en un ícono, en algo más que humano. Sus heridas eran catastróficas. La columna vertebral fracturada en 3 lugares. La clavícula rota. Las costillas fracturadas. La pelvis destrozada en 3 partes. El pie derecho aplastado. La pierna derecha, ya debilitada por la polio, fracturada en 11 lugares. Los médicos no esperaban que sobreviviera. Su madre no podía hablar del accidente durante meses después, paralizada por un dolor que no encontraba palabras. Su padre envejeció 10 años en una noche, pero Frida sobrevivió. Pasó un mes en el hospital, inmóvil, envuelta en vendajes y corsés de yeso, mirando el techo blanco durante horas interminables. El dolor era constante, omnipresente, un compañero que nunca la abandonaría. Aprendió a convivir con él como se convive con un familiar difícil, con paciencia, con resignación, con pequeños trucos para hacerlo más soportable. Cuando finalmente volvió a la Casa Azul, su madre mandó construir un dosel sobre su cama, con un espejo en la parte superior. Era una solución práctica para una niña que no podía levantarse. Ahora podía ver su propio rostro. Podía observarse a sí misma durante las largas horas de inmovilidad. Pero también fue, sin que nadie lo supiera entonces, el nacimiento de una artista. Frida comenzó a pintar porque no podía hacer otra cosa. Comenzó a pintar autorretratos porque era el único modelo que tenía disponible las 24 horas del día. Comenzó a mirarse en ese espejo con una intensidad que eventualmente se trasladaría a sus lienzos, creando una de las obras más autobiográficas y más íntimas de la historia del arte. Capítulo 5. Los primeros trazos de un nuevo yo. La recuperación fue lenta, dolorosa, llena de retrocesos. Frida pasaba semanas enteras en cama. Luego lograba caminar algunos pasos. Luego volvía a caer cuando alguna fractura no sanaba bien o cuando el dolor se volvía insoportable. Los médicos iban y venían con pronósticos que oscilaban entre el optimismo cauteloso y la desesperanza. Su cuerpo se convirtió en un campo de experimentación médica, un territorio donde los doctores probaban tratamientos, corsés, cirugías, sin garantía de éxito. Pero mientras su cuerpo luchaba por reconstruirse, algo nuevo estaba naciendo. Frida había mostrado interés por el dibujo desde niña, ayudando a su padre en el estudio fotográfico, copiando ilustraciones de libros. Pero nunca había pensado en ser artista. Su sueño había sido la medicina, una carrera que ahora parecía imposible, dada su condición física. La pintura apareció como un sustituto, una manera de ocupar las horas vacías, una forma de existir más allá de las paredes de su habitación. Sus primeros cuadros eran tentativos, exploratorios. Pintaba a sus hermanas, a sus amigas, a ella misma. Aprendía técnica observando libros de arte que su padre le prestaba, estudiando reproducciones de los maestros europeos del Renacimiento. Pero desde el principio había algo diferente en su trabajo.
algo que no venía de los libros, sino de algún lugar más profundo. Sus retratos tenían una intensidad que perturbaba, una manera de mirar directamente al espectador que era casi agresiva en su honestidad. En 1927, 2 años después del accidente, pintó su primer autorretrato importante. Se lo regaló a Alejandro Gómez Arias, su antiguo novio, en un intento de recuperar una relación que se había enfriado durante su larga convalecencia. En el cuadro aparece vestida con un elegante vestido de terciopelo rojo, el cuello largo y estilizado, la mano extendida como pidiendo algo que no puede nombrar. El fondo es un mar gris y turbulento, extrañamente europeo para una artista mexicana. Es un cuadro hermoso y melancólico, el trabajo de alguien que todavía está buscando su voz, pero que ya tiene algo importante que decir. Alejandro no volvió con ella. Se fue a Europa, como hacían los jóvenes intelectuales mexicanos de la época, a absorber la cultura del viejo mundo. Frida se quedó en la Casa Azul, con su dolor, con sus pinturas, con una soledad que comenzaba a hacerse familiar. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque fue en esos años de recuperación, de aprendizaje solitario, de búsqueda de identidad, cuando Frida tomó una decisión que cambiaría su vida. Decidió mostrar sus pinturas a Diego Rivera. Capítulo 6. El elefante y la paloma. La escena ha sido contada tantas veces que tiene la cualidad de los mitos. Frida, recuperada lo suficiente como para caminar con un bastón, fue al edificio de la Secretaría de Educación Pública, donde Diego estaba pintando uno de sus murales monumentales. Llevaba 3 cuadros bajo el brazo. Subió los andamios, interrumpió su trabajo y le pidió con una franqueza desconcertante que mirara sus pinturas y le dijera si tenían algún valor. Diego bajó de su andamio. Miró los cuadros con esos ojos de sapo que parecían no parpadear nunca, y dijo que sí, que había talento, que debía seguir pintando. Pero lo que más le impresionó no fueron los cuadros, sino la mujer que los había traído. Esa joven delgada, de cejas unidas y mirada desafiante, que no parecía intimidada ni por su fama, ni por su tamaño, ni por su reputación de mujeriego incorregible. Comenzaron a verse. Diego visitaba la Casa Azul, se quedaba a cenar, conversaba durante horas con Frida, mientras sus padres observaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Él tenía 42 años, ella 21. Él había estado casado 2 veces, tenía hijos de diferentes mujeres, era conocido por sus aventuras con modelos, actrices y cualquier mujer que captara su atención. Ella era una joven que apenas comenzaba a descubrir quién era, que todavía cargaba en su cuerpo las cicatrices de un accidente que había intentado destruirla. La madre de Frida se opuso al matrimonio. Dijo que Diego era demasiado viejo, demasiado gordo, demasiado peligroso. Lo llamó un elefante casándose con una paloma. Pero Frida había tomado su decisión con esa terquedad que la caracterizaba, esa capacidad para querer algo con tanta intensidad que ningún obstáculo parecía suficiente para detenerla. Se casaron el 21 de agosto de 1929. Frida llevaba un vestido tradicional mexicano, prestado de una de las sirvientas de su casa. Diego llevaba un traje que le quedaba demasiado grande, como si incluso la ropa tuviera dificultades para contener su presencia. En las fotos de la boda, ella parece pequeña y frágil junto a él, pero si miras sus ojos, hay algo que desmiente esa fragilidad, una determinación, una fiereza, una voluntad de existir que no pide permiso a nadie. Comenzaba así uno de los matrimonios más tormentosos, más creativos, más dolorosos y más célebres del siglo XX. Un matrimonio que duraría,
con interrupciones, hasta la muerte de Frida, 25 años después. Un matrimonio que la elevaría y la destruiría en partes casi iguales. Capítulo 7. Gringolandia y las heridas del norte. Poco después de la boda, Diego recibió varios encargos importantes en Estados Unidos. Primero San Francisco, luego Detroit, luego Nueva York. Frida lo acompañó, cruzando la frontera hacia un país que le resultaba fascinante y repulsivo a partes iguales. San Francisco la recibió con niebla y con frío, con calles empinadas y tranvías que trepaban las colinas como insectos metálicos. Conoció a médicos que examinaron su columna y prometieron tratamientos milagrosos. Conoció a artistas y coleccionistas que la miraban con curiosidad. Esta joven mexicana, de vestidos coloridos y joyas prehispánicas, que parecía sacada de otro siglo. Pintó poco, observó mucho, aprendió inglés con un acento que nunca perdería del todo, salpicado de palabras en español, cuando el inglés no alcanzaba para expresar lo que sentía. Detroit fue diferente. Era 1932, en plena Gran Depresión, y la ciudad industrial mostraba las cicatrices de una economía colapsada. Las fábricas de automóviles, que habían sido el orgullo de América, funcionaban a media capacidad o estaban cerradas. Había filas de hombres sin trabajo, esperando comida en las esquinas. Había una tristeza gris que flotaba sobre la ciudad como la contaminación de las chimeneas. Frida y Diego vivían en un departamento lujoso, mientras él trabajaba en murales para el Instituto de Arte de Detroit. Ella estaba embarazada, algo que había deseado profundamente a pesar de las advertencias de los médicos sobre el estado de su pelvis. El embarazo fue difícil desde el principio. Había sangrados, había dolor, había un miedo constante que ella intentaba ocultar tras su máscara de fortaleza. En julio de ese año perdió al bebé. Fue un aborto espontáneo, inevitable según los médicos, pero devastador de todas formas. Pasó días en el hospital, sangrando, llorando, tratando de procesar una pérdida que no tenía palabras. Diego la visitaba, pero estaba distraído por su trabajo, por otras mujeres, por las 1000 preocupaciones que siempre parecían más urgentes que el dolor de su esposa. Y entonces, en medio de ese duelo, Frida hizo algo extraordinario. Pidió que le trajeran libros de anatomía médica. Estudió las ilustraciones de fetos en desarrollo, de úteros, de cordones umbilicales, y pintó. Pintó un cuadro llamado Henry Ford Hospital, donde aparece ella misma en una cama de hospital, desnuda, sangrando, conectada por hilos rojos a una serie de objetos que flotan a su alrededor. Un feto, un caracol, una pelvis, una orquídea, una máquina industrial. Es un cuadro brutal y hermoso, un grito silencioso convertido en imagen. Fue quizás el primer momento en que Frida encontró plenamente su voz como artista. No estaba pintando lo que se suponía que debía pintar. No estaba siguiendo las reglas de ninguna escuela o movimiento. Estaba pintando su dolor de la manera más directa y más honesta posible. Estaba convirtiendo su sufrimiento en arte, no para embellecerlo, sino para poder mirarlo de frente. Capítulo 8. Regresos y traiciones. En 1934, Frida y Diego regresaron a México. Él había construido una casa doble en San Ángel, 2 estructuras cúbicas conectadas por un puente, una rosa para ella y una azul para él. Era una metáfora arquitectónica de su matrimonio. Unidos pero separados, cercanos pero con espacio propio. Frida extrañaba la casa azul de su infancia, pero intentó hacer de la nueva casa un hogar, llenándola de artesanías mexicanas, de plantas, de los animales exóticos que comenzaba a coleccionar.
Pero la felicidad doméstica duró poco. Diego, con su incapacidad crónica para la fidelidad, comenzó una aventura con Cristina, la hermana menor de Frida. La traición fue descubierta y el dolor que causó fue probablemente mayor que cualquier fractura física que Frida hubiera sufrido. Hay dolores que el cuerpo puede absorber, que se convierten en cicatrices y eventualmente en recuerdos. Pero hay otros dolores que se alojan en el alma, que corroen desde adentro, que no sanan nunca del todo. La traición de Cristina fue de este segundo tipo. No era solo que Diego le fuera infiel. Eso ya había sucedido antes y sucedería después. Era que la persona en quien más confiaba, su hermana pequeña, su compañera de juegos, la única que había estado a su lado durante los peores momentos de su recuperación, la había traicionado de la manera más íntima posible. Frida se cortó el pelo, ese cabello largo y negro que era parte de su identidad, que trenzaba con cintas y flores como las mujeres tehuana que tanto admiraba. Pintó un autorretrato donde aparece con el pelo corto, vestida con un traje de hombre demasiado grande para ella, rodeada de mechones de cabello que yacen en el suelo como pequeños animales muertos. Es un cuadro de devastación, de luto, de una feminidad que se cuestiona a sí misma porque el amor la ha traicionado. Se separó de Diego, brevemente. Alquiló un departamento en el centro de la ciudad. Comenzó a tener sus propias aventuras, con hombres y con mujeres, porque la sexualidad de Frida nunca se ajustó a las categorías convencionales. Amó a quien quiso amar, y aunque la sociedad de su época condenaba muchas de esas elecciones, ella las vivió con una libertad que era revolucionaria para su tiempo. Pero eventualmente volvió con Diego. Siempre volvía con Diego. Era una adicción que no podía ni quería curar, un amor que la nutría y la envenenaba en partes iguales. Él era su saporrana, como lo llamaba, su compañero de revolución, su crítico más duro y su admirador más ferviente. Sin él se sentía incompleta, pero con él se sentía herida. No había solución, solo una negociación constante entre el deseo de estar juntos y el dolor de esa cercanía. Capítulo 9. El exiliado y la revolución que llegó a Coyoacán. El año 1937 trajo a la Casa Azul un visitante inesperado. León Trotsky, el revolucionario ruso que había sido mano derecha de Lenin, que había organizado el Ejército Rojo, que había soñado con una revolución mundial, llegó a México huyendo de Stalin y de la muerte que lo perseguía por medio mundo. Diego, con su fervor comunista y su amor por las causas perdidas, había convencido al presidente Lázaro Cárdenas de que ofreciera asilo al exiliado. Y fue la Casa Azul, la casa de la infancia de Frida, el lugar elegido para recibirlo. Imagina la escena, amigo. El viejo revolucionario de barba blanca y lentes redondos, acostumbrado a los palacios de Moscú y a las trincheras de la guerra civil, instalándose en esa casa mexicana llena de plantas tropicales y artesanías coloridas. Su esposa Natalia lo acompañaba, vigilante, protectora, consciente de que los asesinos de Stalin podían aparecer en cualquier momento. Frida tenía entonces 29 años. Trotsky tenía 57, pero conservaba una vitalidad intelectual y un carisma que hipnotizaban a quienes lo rodeaban. Hablaban de arte, de política, de revolución. Él le escribía cartas en inglés, escondidas dentro de libros que le prestaba. Ella le respondía con esa mezcla de coquetería e inteligencia que era su marca personal. Tuvieron una aventura. Fue breve, quizás de unos pocos meses, llevada a cabo a escondidas de Diego y de Natalia, en casas prestadas y encuentros furtivos.
Algunos historiadores dudan de que realmente ocurriera, pero las cartas de Trotsky sugieren una intimidad que iba más allá de la amistad. Para Frida, quizás fue una venganza contra Diego, una manera de demostrar que ella también podía ser deseada por hombres poderosos. Para Trotsky, quizás fue un último destello de pasión antes de que la muerte lo alcanzara. La aventura terminó, como terminan estas cosas, con incomodidad y distancia. Trotsky y Natalia se mudaron a otra casa en Coyoacán. Diego, que eventualmente se enteró, o al menos sospechó, nunca dijo nada directamente, aunque su relación con el revolucionario se enfrió notablemente. Frida pintó un autorretrato que le regaló a Trotsky para su cumpleaños, donde aparece elegante y hermosa, sosteniendo un ramo de flores y una dedicatoria afectuosa. 3 años después, en agosto de 1940, un agente de Stalin logró lo que tantos habían intentado. Ramón Mercader, haciéndose pasar por un admirador, clavó un piolet en el cráneo de Trotsky mientras éste revisaba un manuscrito. El viejo revolucionario murió al día siguiente, en esa casa de Coyoacán que había sido su refugio y finalmente su trampa. Frida y Diego fueron interrogados por la policía, sospechosos por su conocida relación con el asesinado. Fueron liberados sin cargos, pero la muerte de Trotsky dejó una sombra sobre la Casa Azul, un recordatorio de que la historia no perdona, de que las revoluciones devoran a sus hijos, de que ningún exilio es lo suficientemente lejano cuando el poder quiere encontrarte. Capítulo 10. París, los surrealistas y el vestido que conquistó Europa. Entre la llegada de Trotsky y su muerte, Frida vivió uno de los momentos más luminosos de su carrera artística. En 1938, el poeta y líder surrealista André Breton visitó México y quedó fascinado con su obra. La llamó surrealista, la invitó a exponer en París, la declaró una artista de primer nivel internacional. Frida aceptó la invitación, aunque nunca estuvo cómoda con la etiqueta surrealista. Ella no pintaba sueños, decía, pintaba su propia realidad. Sus cuadros no venían del inconsciente, explorado en el diván de un psicoanalista. Venían de su cuerpo roto, de sus amores traicionados, de su México profundo y sangrante. Pero Breton veía lo que quería ver, y su entusiasmo abrió puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas. El viaje a París fue complicado desde el principio. Breton, con su característico desorden bohemio, no había organizado nada de lo prometido. Los cuadros de Frida estaban varados en la aduana. La galería no estaba confirmada. No había lugar donde quedarse. Frida, enferma y agotada por el viaje en barco, tuvo que resolver ella misma los problemas, mientras maldecía en español a los surrealistas franceses y su pretenciosa inutilidad. Pero la exposición finalmente se realizó y fue un éxito. El Louvre compró uno de sus cuadros, convirtiéndola en la primera artista mexicana en entrar a esa colección. Las revistas de moda la fotografiaron, fascinadas por su apariencia exótica, por sus vestidos tehuanos, por sus joyas prehispánicas, por esas cejas que desafiaban todos los estándares de belleza europea. Vogue la puso en portada, describiendo sus manos como mariposas. Frida, sin embargo, no quedó impresionada con París. Escribió cartas a sus amigos, describiendo a los surrealistas como un grupo de lunáticos pretenciosos que hablaban interminablemente de arte, pero no hacían nada útil. Se quejaba del frío, de la comida, de la suciedad de las calles, de la arrogancia de los intelectuales franceses que creían haber inventado la vanguardia. Extrañaba a México con una intensidad física, un dolor de patria que se sumaba a todos sus otros dolores.
Pero había algo más profundo detrás de sus quejas. Frida estaba atravesando una crisis personal. Su matrimonio con Diego se desmoronaba. Las infidelidades de él continuaban, y ella respondía con las suyas propias, pero el juego se había vuelto agotador. Estaban atrapados en un círculo de heridas mutuas del que ninguno sabía cómo salir. Regresó a México, decidida a terminar con todo. En 1939, ella y Diego se divorciaron. Fue un divorcio civilizado en lo legal, pero devastador en lo emocional. Frida volvió a la Casa Azul, ahora suya, por herencia de su padre, que había muerto 2 años antes. Volvió a cortarse el pelo. Volvió a vestirse con ropa masculina. Volvió a beber más de lo que debía, tequila y coñac que adormecían el dolor, pero no lo curaban. Y siguió pintando. Pintó Las 2 Fridas, uno de sus cuadros más conocidos, donde aparece desdoblada en 2 versiones de sí misma. Una vestida de blanco europeo, con el corazón expuesto y sangrando, y otra vestida de tehuana, con el corazón intacto sosteniendo un pequeño retrato de Diego. Las 2 Fridas se dan la mano, conectadas por una arteria que las une y las separa al mismo tiempo. Es un cuadro sobre la división del yo, sobre el amor que nutre y destruye, sobre la imposibilidad de ser una sola cosa cuando la vida te ha partido en pedazos. Capítulo 11. El segundo matrimonio y la jaula dorada. El divorcio duró exactamente 1 año. En diciembre de 1940, Frida y Diego se casaron por segunda vez, en San Francisco, donde ella había viajado para consultar con un médico especialista sobre su espalda cada vez más deteriorada. Las condiciones del segundo matrimonio fueron diferentes. Frida impuso reglas. Vivirían en casas separadas, ella en la Casa Azul y él donde quisiera. Ella pagaría la mitad de sus gastos con la venta de sus cuadros, sin depender económicamente de él. Y no habría relaciones sexuales entre ellos. Diego aceptó todo, probablemente porque sabía que la alternativa era perderla para siempre, y eso era algo que ni siquiera él podía soportar. ¿Qué clase de matrimonio era ese?, te preguntarás. Quizás uno más honesto que muchos matrimonios convencionales. Frida y Diego habían aceptado finalmente lo que siempre habían sabido, que se amaban de una manera que no cabía en los moldes tradicionales, que se necesitaban el uno al otro, pero que también se hacían daño, que la única forma de estar juntos era mantener cierta distancia. Eran compañeros, cómplices, mejores amigos, que compartían una pasión por el arte y por México, pero que dormían en camas separadas y no preguntaban demasiado sobre lo que hacía el otro cuando no estaban juntos. La Casa Azul se convirtió definitivamente en el centro del universo de Frida. La llenó de animales, monos araña que se sentaban en sus hombros mientras pintaba, loros que gritaban obscenidades aprendidas de Diego, perros xoloitzcuintles de piel desnuda y mirada antigua, venados que caminaban libremente por el jardín. Llenó las paredes de exvotos, esas pequeñas pinturas religiosas que los mexicanos hacen para agradecer milagros. Llenó las repisas de calaveras de azúcar y figuritas de Judas, de arte popular y objetos prehispánicos. La casa era su obra de arte más grande, un autorretrato en 3 dimensiones, donde cada objeto contaba algo de su historia. Pintaba cada vez más, a pesar de que su salud se deterioraba. O quizás precisamente porque su salud se deterioraba. Cada cuadro era una batalla ganada contra un cuerpo que se negaba a cooperar. Usaba corsés de yeso y de metal que le permitían mantenerse erguida, que le permitían sostener el pincel durante horas, aunque el dolor fuera constante. Pintaba acostada cuando no podía sentarse, con un caballete especial montado sobre su cama, mirándose en el espejo
que su madre había instalado tantos años atrás. Sus cuadros de esta época son más oscuros, más viscerales. Pintó columnas vertebrales rotas, cuerpos abiertos que muestran sus órganos internos, lágrimas que caen como lluvia sobre rostros impasibles. Pero también pintó frutas tropicales rebosantes de vida, sandías rojas y papayas doradas, mangos que parecen a punto de estallar de madurez. Era como si estuviera documentando las dos fuerzas que la habitaban, la muerte que avanzaba lentamente y la vida que se resistía a rendirse. Capítulo 12. La columna rota y los años de cirugías. Los años 40 trajeron una procesión interminable de médicos, hospitales y operaciones. La columna de Frida, nunca recuperada del todo después del accidente, comenzó a colapsarse. Usaba corsés cada vez más elaborados, primero de yeso, luego de metal, estructuras de tortura que intentaban mantener unido lo que se empeñaba en desmoronarse. En 1944 pintó La columna rota, quizá su autorretrato más desgarrador. En él aparece desnuda de la cintura para arriba, el torso abierto para revelar una columna jónica griega en lugar de su espina dorsal, una columna que está fracturada en múltiples lugares, que apenas se sostiene. Su cuerpo está atravesado por clavos, pequeños y grandes, que puntúan su piel como marcadores de dolor. Lleva un corsé blanco que la mantiene unida, pero que también la aprisiona. Su rostro está impasible, pero de sus ojos caen lágrimas que contradicen esa calma aparente. El fondo es un paisaje desolado, una tierra agrietada bajo un cielo que no ofrece consuelo. Es un cuadro difícil de mirar. Es un cuadro que te obliga a sentir, aunque sea por un momento, lo que significaba habitar ese cuerpo. Frida no pedía compasión con sus pinturas, pero tampoco la rechazaba. Simplemente mostraba con una honestidad brutal lo que era vivir con dolor crónico, lo que era despertarse cada mañana sabiendo que el día traería sufrimiento, lo que era seguir adelante de todos modos, porque la alternativa era impensable. Entre 1940 y 1951, Frida se sometió a más de 30 operaciones. Los médicos intentaron fusionar vértebras, corregir curvaturas, aliviar nervios comprimidos. Algunos procedimientos ayudaron temporalmente, otros empeoraron las cosas. Hubo infecciones, hubo meses enteros pasados en camas de hospital, hubo momentos en que parecía que no sobreviviría. Diego estaba allí, a su manera. La visitaba en el hospital, le llevaba flores y dulces, le leía en voz alta cuando ella estaba demasiado débil para sostener un libro. Pero también desaparecía durante días, atrapado en sus propios proyectos, en sus propias aventuras. Su amor era real pero inconsistente, como una luz que parpadea, que ilumina y luego deja en sombras. Frida encontró consuelo donde pudo, en los amigos que la visitaban fielmente, artistas e intelectuales que llenaban su habitación de hospital con conversaciones y risas, en las enfermeras que aprendieron a conocer sus rituales, sus manías, sus miedos nocturnos, en la pintura, siempre en la pintura, que continuaba incluso desde la cama del hospital, incluso con las manos temblorosas por los medicamentos, incluso cuando el dolor hacía que cada pincelada fuera una pequeña victoria. Capítulo 13. El reconocimiento tardío y la primera exposición en México. Durante décadas, Frida había sido conocida en México principalmente como la esposa de Diego Rivera. Sus cuadros se exhibían ocasionalmente, se vendían a coleccionistas extranjeros, recibían elogios de críticos que pasaban por la ciudad. Pero nunca había tenido una exposición individual en su propio país. Eso cambió en abril,
de 1953, cuando la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México organizó su primera retrospectiva mexicana. Frida tenía 45 años. Su salud era precaria. Los médicos le habían dicho que no debía levantarse de la cama bajo ninguna circunstancia. Pero Frida nunca había sido buena siguiendo órdenes médicas. La noche de la inauguración, una ambulancia llegó a la galería. De ella bajaron camilleros que cargaban una cama de hospital, y en la cama estaba Frida, vestida con uno de sus trajes tehuanos más elaborados, enjollada como una reina azteca, maquillada con el esmero de siempre. La cama fue colocada en el centro de la galería, y desde allí Frida recibió a sus invitados, brindó con tequila, cantó corridos mexicanos, rió con esa risa grande y escandalosa que era su marca personal. Fue una noche de triunfo y de despedida, aunque nadie lo sabía entonces. Los críticos elogiaron su trabajo, los periodistas la fotografiaron, los admiradores hicieron fila para estrechar su mano. Diego estaba allí, orgulloso como un padre en la graduación de su hija, proclamando a quien quisiera escuchar que Frida era una artista más grande que él, que sus cuadros vivirían cuando los murales de él hubieran sido olvidados. Quizás exageraba, como exageraba todo, pero quizás también veía algo que otros tardarían décadas en reconocer, que esos cuadros pequeños y personales, esos autorretratos obsesivos, esas imágenes de dolor transformado en belleza, tenían una fuerza que trascendía su tamaño físico, que hablaban de experiencias universales con un lenguaje intensamente personal. Frida volvió a la Casa Azul esa noche, agotada pero feliz. Había visto su obra reunida, había escuchado los aplausos, había sentido el amor de su país. Era más de lo que muchos artistas consiguen en toda una vida. Capítulo 14. La pierna que ya no pudo salvarse. Unos meses después de la exposición, los médicos le dieron la noticia que había temido durante años. La gangrena había avanzado demasiado en su pierna derecha, esa pierna que la polio había debilitado en la infancia, que el accidente había destrozado en la juventud, que décadas de mala circulación habían ido matando lentamente. No había alternativa, tenían que amputar. La operación se realizó en agosto de 1953. Frida tenía 46 años. Despertó de la anestesia y miró hacia donde debía estar su pierna, y no había nada. Solo vendas, solo vacío, solo el fantasma de algo que había sido parte de ella durante casi medio siglo. Los meses siguientes fueron los más oscuros de su vida. Cayó en una depresión profunda, agravada por los analgésicos que tomaba en cantidades cada vez mayores, por el alcohol que bebía para adormecer lo que los medicamentos no alcanzaban. Escribió en su diario sobre el deseo de morir, sobre la inutilidad de seguir luchando, sobre un cansancio que iba más allá del cuerpo. Pero también siguió pintando. Sus últimos cuadros son testamentos de resistencia, de una voluntad de crear que persistía incluso cuando todo lo demás se derrumbaba. Pintó sandías con la inscripción «Viva la vida», un título que parece casi irónico, viniendo de alguien que pensaba en la muerte cada día, pero que quizás era precisamente por eso el gesto más valiente que podía hacer. Diego la cuidaba con una devoción que sorprendía a quienes conocían su historia de infidelidades y negligencias. Pasaba horas sentado junto a su cama, leyéndole, hablándole, simplemente estando allí. Era como si finalmente, al final de todo, hubiera entendido lo que tenía y lo que estaba a punto de perder. Capítulo 15. Los últimos días en la Casa Azul. El 13 de julio de 1954. Amaneció como cualquier otro día en Coyoacán.
El sol entraba por las ventanas de la casa azul, los pájaros cantaban en el jardín, los monos de Frida esperaban su desayuno con impaciencia ruidosa. Pero algo era diferente. Algo había cambiado durante la noche. Frida había muerto mientras dormía. Tenía 47 años. El certificado de defunción decía embolia pulmonar, pero había rumores de que había tomado una sobredosis de analgésicos, que su muerte no había sido del todo natural. Su última entrada en el diario, escrita días antes, decía: «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». ¿Era una despedida o simplemente la reflexión de alguien que había vivido con dolor durante demasiado tiempo? Nunca lo sabremos con certeza. Diego estaba devastado. Quienes lo vieron ese día dijeron que parecía haber envejecido 20 años en cuestión de horas. Su rostro de sapo, normalmente animado por una energía inagotable, estaba gris y vacío. Más tarde diría que el día de la muerte de Frida fue el día más trágico de su vida, que sólo entonces comprendió cuánto la amaba, que demasiado tarde supo lo que significaba perderla. El cuerpo de Frida fue velado en el Palacio de Bellas Artes, un honor reservado normalmente para figuras políticas y héroes nacionales. Miles de personas desfilaron para verla, cubierta de flores, vestida con su ropa tehuana, las manos cruzadas sobre el pecho con los anillos que siempre usaba. Su rostro, al fin, estaba en paz. Al día siguiente fue cremada. Diego guardó las cenizas en una urna precolombina que colocó en la Casa Azul, en la habitación donde ella había nacido y donde había pasado tantas horas pintando, sufriendo, resistiendo. Capítulo 16. El fantasma que nunca se fue. Diego Rivera sobrevivió a Frida por 3 años. Murió en 1957, dejando instrucciones de que sus cenizas fueran mezcladas con las de ella y esparcidas en la Casa Azul. Pero su última esposa no cumplió ese deseo, y Diego fue enterrado en la rotonda de las personas ilustres, separado para siempre de la mujer que había amado de manera tan imperfecta y tan profunda. La Casa Azul se convirtió en museo en 1958. Las habitaciones quedaron casi exactamente como Frida las había dejado. Los vestidos tehuanos en los armarios, las muletas junto a la cama, los frascos de medicamentos en las repisas, las cartas guardadas en cajones. Es un museo extraño, más santuario que galería, un lugar donde los visitantes caminan en silencio, como si temieran despertar a alguien que solo duerme. Y entonces sucedió algo que nadie podría haber predicho. La fama de Frida, que había sido considerable en vida, pero siempre a la sombra de Diego, comenzó a crecer después de su muerte. Primero lentamente, luego con una velocidad que habría dejado atónita a la propia artista. En los años 70, el movimiento feminista la redescubrió como un ícono de resistencia femenina. En los 80, los estudios de género la analizaron como ejemplo de identidad fluida y sexualidad no normativa. En los 90, Hollywood hizo una película sobre su vida. En el nuevo milenio, su rostro se reprodujo en millones de objetos, desde camisetas hasta fundas de teléfono. Hoy, Frida Kahlo es probablemente la artista más reconocida del mundo. Sus cuadros se venden por decenas de millones de dólares. Su imagen es más famosa que muchas de sus pinturas. Se ha convertido en símbolo de tantas cosas diferentes que a veces es difícil recordar a la persona real detrás del mito. Una mujer que sufría, que amaba mal y era mal amada, que pintaba no para ser famosa, sino para sobrevivir otro día. Epílogo. El espejo que sigue mirando. Empezamos esta noche en una casa azul, llena de sombras y memorias, donde el olor a copal se mezclaba con el recuerdo de pinturas recién hechas.
Vimos a una niña correr por jardines tropicales, sin saber que la polio y un accidente de tranvía cambiarían su destino para siempre. Pomino acompañamos a través del dolor que partió su vida en dos, y vimos cómo de ese dolor nació un arte que no se parecía a nada que el mundo hubiera visto antes. La vimos enamorarse de un hombre imposible, casarse con él 2 veces, perdonar traiciones que habrían destruido a cualquiera, y encontrar en ese amor tormentoso una fuente de inspiración y de tormento. La vimos viajar a tierras extranjeras, donde era admirada pero nunca comprendida del todo. La vimos regresar siempre a su México, a su casa azul, a ese jardín donde los monos gritaban y las bugambilias florecían sin importar lo que pasara dentro de las paredes. Y finalmente la vimos descansar, después de 47 años, de una vida que había sido más intensa, más dolorosa y más luminosa de lo que la mayoría de nosotros experimentaremos jamás. ¿Qué nos enseña la vida de Frida? Quizás que el sufrimiento no tiene que destruirnos, que puede transformarse en algo que otros reconocen y que los ayuda a sentirse menos solos. Quizás que el amor es siempre más complicado de lo que quisiéramos, que las personas que más nos importan son también las que más pueden herirnos. Quizás que la identidad no es algo fijo, sino algo que construimos día a día, pincelada a pincelada, con los materiales que la vida nos da. O quizás, simplemente, que hay personas que nacen con una necesidad de crear tan fuerte que ni el cuerpo roto ni el corazón herido pueden detenerlas. Personas que miran al espejo y en lugar de ver solo su reflejo, ven una historia que necesita ser contada, una imagen que necesita ser pintada, una verdad que necesita ser dicha, aunque duela. Frida pintó 55 autorretratos a lo largo de su vida. Cada uno es diferente, y sin embargo, todos son ella. Todos muestran ese rostro de cejas unidas y mirada directa, ese rostro que no pide permiso ni perdón, que simplemente existe con toda la intensidad de la que es capaz. Y ahora, amigo, mientras la vela de la historia parpadea y las sombras se alargan en nuestra habitación imaginaria, dejemos a Frida donde la encontramos. En su casa azul, rodeada de sus animales y sus pinturas, con el olor a tierra mexicana entrando por la ventana y el sonido lejano de una canción que alguien canta en el barrio. ¿Qué se queda contigo de la historia de Frida? Es el coraje de convertir el dolor en belleza. Es la complejidad de un amor que nutría y destruía al mismo tiempo. Es simplemente la imagen de una mujer que se negó a dejar de crear, sin importar lo que su cuerpo o el mundo le dijeran. Sea lo que sea, déjalo reposar suavemente en tu mente mientras el sueño se acerca. No necesitas resolver nada esta noche. No necesitas sacar conclusiones ni lecciones de vida. Solo déjate llevar por el río tranquilo de la historia, por el recuerdo de una casa azul en Coyoacán, por la imagen de unos ojos oscuros que miraban al espejo y veían, más allá del dolor, algo que valía la pena pintar. Ahora, cierra los ojos. Deja que estas ideas se desvanezcan como los colores de un atardecer mexicano. El jardín de la Casa Azul sigue allí, con sus flores y sus pájaros, esperando visitantes que quieran caminar por donde Frida caminó. Los cuadros siguen colgados en museos de todo el mundo, hablando en silencio a quienes se detienen a mirarlos. Y la historia sigue contándose, noche tras noche, en voces como esta que intenta hacer justicia a una vida que fue mucho más grande que cualquier relato. Nos veremos pronto para otra historia. Que duermas bien.